Hay momentos en la historia, ¿saben?, en los que todo parece perdido, en los que el caos amenaza con arrasarlo todo. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en uno de esos momentos para conocer la increíble historia del Papa San Marcelo I, un líder que tuvo que, literalmente, reconstruir la Iglesia desde sus cenizas y tomar decisiones que, como veremos, le costarían la vida. Estas palabras del martirologio romano son demoledoras, ¿verdad? Resumen de una forma brutal la vida de San Marcelo. No nos hablan de un pontificado tranquilo y glorioso, sino de un pastor que sufrió, y mucho, por ser fiel. Quedémonos con esa idea, la de ser un verdadero pastor, porque va a ser la clave para entender cada una de sus decisiones, cada conflicto y al final su sacrificio. Para entender la figura de Marcelo, primero tenemos que entender el mundo en el que le tocó vivir. Pensemos que estamos a principios del siglo IV. En esa época, ser cristiano era sinónimo de peligro. La Iglesia no solo estaba amenazada desde fuera, por el poder romano, sino que además estaba rota por dentro. Miremos un momento esta cronología porque es que es clave. Entre el 303 y el 305, el emperador Diocleciano desató la que es, quizá, la persecución más violenta y sistemática contra los cristianos. Templos destruidos, libros sagrados quemados, mártires por todo el imperio, incluido el papa de entonces, San Marcelino, en el 304. Y aquí viene lo tremendo. Durante 4 largos años la Iglesia de Roma no tuvo papa. La sede estaba vacante. La comunidad, como podemos imaginar, estaba dispersa y aterrorizada. En medio de este panorama tan desolador, se necesitaba a alguien con un temple muy especial para tomar las riendas. Y esa persona fue Marcelo, un sacerdote de Roma que, por lo visto, ya había demostrado de qué pasta estaba hecho durante la persecución. Y es que el perfil de Marcelo es fascinante. Las crónicas lo describen como un hombre de carácter enérgico, sí, pero a la vez moderado y sereno, fuerte y suave. No era un extremista ni un blando, era justo el líder equilibrado que se necesitaba para restaurar la disciplina y, sobre todo, para devolver la esperanza. Una vez elegido, Marcelo se puso manos a la obra con una energía increíble. Su pontificado fue muy corto, apenas un año, pero su misión estaba clarísima: reorganizar la Iglesia y empezar a sanar sus heridas. Y esto nos muestra su lado más práctico. No se quedó en lamentos. Empezó a reconstruir los edificios, sí, pero sobre todo la estructura pastoral. Al dividir Roma en 25 títulos, lo que hoy llamaríamos parroquias, se aseguró de que la atención espiritual pudiera llegar a todos. Estaba, en efecto, reconstruyendo la Iglesia ladrillo a ladrillo, tanto en lo material como en lo espiritual. Pero la reconstrucción física, con lo urgente que era, no era el problema más gordo, no. El verdadero desafío, el que iba a definir su pontificado, era un problema pastoral y humano. ¿Qué hacemos con los lapsis? ¿Quiénes eran? Pues eran los cristianos que, por miedo a las torturas y a la muerte, habían renegado de su fe. Y ahora, claro, pasada la tormenta, muchos querían volver. Y aquí estaba el lío. Por un lado tenías a los rigoristas, que decían que la apostasía era un pecado imperdonable, punto. Por otro, los más indulgentes, que a menudo eran los propios lapsi, pedían que se les readmitiera sin más, como si nada. Y Marcelo, pues demostrando esa mezcla de firmeza y moderación en la que hablábamos, eligió un camino intermedio. Dijo, sí, se abren las puertas al perdón, pero exigió una penitencia adecuada. Que no era un castigo, ojo, sino un camino de sanación, de reconciliarse por la falta cometida. Lo paradójico de todo esto es que esta decisión, que lo que buscaba era el equilibrio y la sanación de la comunidad, se convirtió en la causa de su propio sufrimiento. La solución pastoral de Marcelo no trajo la paz que él seguramente esperaba. Su decreto provocó una auténtica tormenta. Los que habían sido fieles hasta el final le acusaban de ser demasiado blando. Y a muchos de los lapsi, a los que no les apetecía nada hacer penitencia, les pareció demasiado duro. La tensión explotó, literalmente, en las calles de Roma, con tumultos y enfrentamientos entre los propios cristianos. Un desastre. Y claro, aquí es donde entra el poder político. El emperador Magencio, que no necesitaba muchas excusas para atacar a la Iglesia, vio en estos líos internos la oportunidad de oro. ¿Qué hizo? Pues culpar a Marcelo de alterar el orden público y lo condenó al exilio. Una jugada maestra. Usar un problema interno de la Iglesia en su propia contra para quitarse de en medio al Papa. Así que su pontificado, que había empezado con tanta energía en el 308, terminó de la forma más abrupta y trágica posible. Apenas un año después, en el 309, este pastor fiel moría lejos de su ciudad, lejos de su gente, consumido por esa misma herida que él había intentado sanar. Y su destierro no fue un retiro tranquilo, ¿qué va? Fue una humillación calculada. Hay que imaginar la escena. El Papa, el sucesor de Pedro, condenado a la tarea más baja y agotadora que se pueda imaginar, cuidar de las bestias en las caballerizas del emperador. No buscaban solo castigarlo, lo que querían era destrozar su espíritu.
Y así, consumido por el dolor, por las privaciones, por la brutalidad de esos trabajos, San Marcelo murió. Su final no fue el espectáculo sangriento de un circo, pero fue, sin ninguna duda, un martirio. Un martirio lento, silencioso y cruel, que fue el resultado directo de haber sido precisamente lo que leímos al principio, un verdadero pastor. La historia de Marcelo es trágica, sí, pero su legado es de una riqueza inmensa. Nos invita a reflexionar sobre dos virtudes que a menudo nos parecen opuestas, la firmeza y la misericordia. Entonces la pregunta es obligada. ¿Qué nos dice hoy su testimonio? ¿De qué nos sirve en nuestro día a día su ejemplo de firmeza y de misericordia? Pues yo creo que podemos sacar varias lecciones. Primero, el valor del orden y la disciplina para reconstruir lo que sea. Segundo, el coraje. Marcelo no buscaba ser popular, buscaba hacer lo que creía correcto, aunque le costara todo. Y también nos enseña ese equilibrio, tan difícil a veces, entre la justicia, que reconoce la verdad de una falta, y la misericordia, que siempre, siempre ofrece un camino de vuelta. Un tipo de liderazgo que no busca el aplauso fácil, sino el bien real de las personas. Y este, para mí, es el punto clave. La vida de San Marcelo I nos deja una idea potentísima para darle vueltas. Su fortaleza no fue la de un rigorista intransigente, ni tampoco la debilidad del que cede a cualquier presión. No. Su verdadera fuerza fue la de un pastor que supo sostener la verdad con caridad, incluso cuando sostener esa verdad con caridad le condujo directamente al martirio.